Oye, no me han enviado la grabación de ayer, me toca pedirla hoy. Que se suele usar mucho. Listo. Entonces, cuando yo hablo de que algo es recursivo, se refiere recursividad, eh, se refiere como a dos cosas principalmente. A algo que se contiene a sí mismo un número infinito de veces. Entonces, ustedes han visto como los fractales. ¿Sí han visto que dicen que, por ejemplo, la costa del mar es un fractal? Entonces, como que si usted lo ve, tiene una forma, o bueno, o las hojas, o bueno, hay diferentes analogías ahí con los fractales. ¿Alguien no está familiarizado con el concepto de fractal? O al menos ha visto un fractal siquiera. Entonces, el fractal es básicamente una figura geométrica que, tranquilo, Tomás, es una figura geométrica, es una figura geométrica que tiene una propiedad especial, y es que cada vez que tú vas agrandando, cada una de las partes es igual a la parte general. ¿Listo? Entonces al final tú no sabes qué es tan grande o qué es tan pequeño frente a lo que tenemos. Hay unos videos sobre fractales, hay unos GIFs. Venga a ver, GIF, a ver si lo puedo pegar acá en el chat. Y aquí me envía, ahí les envió un GIFcito que no pude, es que no sé cómo, bueno, a ver, descargar, no. Es una figura que básicamente se contiene a sí mismo muchísimas veces. ¿Listo? Entonces, es una figura. Ah, sí, ahí lo vi, ahí lo envió Lili. Lili, ¿lo puedes enviar? No lo había visto. Me había visto, era el último. Ese que mostró Lili, el azul que envió ahí. Entonces, cada vez que yo hago zoom, se va reflejando la misma y la misma estructura. Entonces, al final, yo no sé en qué parte estoy porque toda la figura es la misma. ¿Listo? Esto pasa mucho. Esto es una característica muy universal, pasa en los árboles. Entonces tengo el árbol, tengo la hoja tiene forma también de lo mismo, ramificaciones. Las ramificaciones tienen otras ramificaciones, las hojas incluso también pueden tener ese mismo patrón. Entonces, eso es como un elemento que se contiene a sí mismo, ¿listo? Entonces, esa es la primera acepción de la recursividad, algo que se contiene a sí mismo, ¿listo? Y la segunda acepción de la recursividad es algo que especialmente se aplica a un proceso, y quiere decir algo que se usa el resultado de algo que salió previamente. Eso es algo que llamamos nosotros en ingeniería, esto es muy de ingeniería de sistemas, algo que llamamos un ciclo de realimentación, ¿listo? Que es básicamente que la salida es usada como entrada del mismo proceso. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo un ciclo de realimentación, básicamente puedo decir que tengo una función recursiva, ¿listo? O sea, cuando yo tengo, ¿se acuerdan acá mi proceso?
y la salida del mismo proceso. Esto no pude, a ver si encuentro otra que sea mejor. Cuando yo tengo acá la salida, que acá la voy a dibujar, esta sería la salida. Y esa salida es utilizada como entrada nuevamente. O sea, cuando hay un ciclo de realimentación, a eso también se define la recursividad. ¿Listo? Los de mecatrónica, sobre todo los de mecatrónica, los de electrónica también un poquito, en temas de control van a ver estos bucles muchas veces. ¿Listo? Son bucles de realimentación y nosotros en sistemas también lo vemos mucho directamente. Entonces, cuando yo tengo algo que tiene una entrada que se usa de nuevo como una salida que se usa de nuevo como entrada, estoy hablando de algo recursivo. ¿Listo? Entonces ya vemos que es algo, miren los dos conceptos que tengo acá, ¿no? Algo que por un lado se como que se autocontiene a sí mismo y por otro lado algo que utiliza una salida como una entrada directamente. ¿Listo? Entonces, la idea de esto es, por ejemplo, para contar las personas en una fila. ¿Listo? Hay dos formas de resolver este problema y fue algo que identificaron, digamos que los matemáticos que se puede hacer directamente, ¿no? Entonces, yo tengo, por ejemplo, acá voy a tener mi filita de personas. Venga a ver si por acá tengo algo de persona. A ver. mm, People. Listo. Entonces, supongamos que yo tengo acá mi filita de personas. ¿Listo? Entonces vamos acá con calma. Ahí Liri me da un consejo, ya lo practicamos ahorita a ver si nos funciona. Listo. Entonces, la primera forma como yo lo podría hacer, pues es de la forma tradicional como lo buscaríamos hacer todos, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Pues coger todo y contarlo, ¿cierto? Digamos, hacer, si esto fuera un arreglo, pues hacer un ciclo for que vaya por cada uno y que al final cuente la totalidad de personas. ¿Listo? Obviamente para el primer ejemplo puede ser muy sencillo, pero cuando la cantidad va creciendo puede ser muchísimo más complejo. Entonces, alguien dice, si yo tuviera, por ejemplo, recursos limitados para hacer ese conteo, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de los microcontroladores, lo que yo puedo decir es, yo puedo dividir este problema y puedo decir, en realidad, yo sé que siempre debe haber al menos una persona en la fila, ¿cierto? Que va a ser la última persona que está en la fila. Y
Y entonces yo digo, miren, todavía yo no sé cuál es el total de la fila que yo voy a tener ahí. ¿Listo? Yo no sé cuál es el total de la fila, pero yo sí puedo decir que esta suma que tengo acá es igual a uno. Ah, perdón, este iba para el otro lado. Yo tengo una persona que tengo al principio, que es como la persona que está en la parte inicial de la fila, y entonces yo digo, es igual a decir que tengo una persona que yo la estoy viendo, que es la primera que veo en la fila, más el total que sea de la fila menos uno. ¿Listo? Porque le voy a quitar la primera persona. ¿Listo? Pero siguiendo este razonamiento, yo podría hacer lo mismo, ¿no? Si tengo una primera persona, tengo una segunda persona. Entonces yo lo que podría decir que es, yo podría decir, ah, no, mire, en realidad esto es igual a uno, uno y la totalidad de la fila menos 2. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, como que en vez de hacer el proceso de una sola vez, de hacer todo el conteo, voy haciendo como los problemitas uno a uno. ¿Listo? Voy haciendo la separación. Y así sucesivamente sigo. Vamos a hacerlo acá una vez más. A medida que voy avanzando, entonces yo le digo al computador, en cada paso, no se preocupe por contarlos a todos de una sola vez. En cada paso solamente va a ir contando de a uno. Si se dan cuenta, uno, uno, uno. Y lo que usted tiene que tener en cuenta es que va a tener una variable que se llama total de la fila, que es la que va a ir como disminuyendo a medida que va avanzando. ¿Listo? Entonces, si yo sigo esta analogía, al final, ¿qué voy a tener? Vamos a hacerlo con las últimas dos personas que me quedan aquí. Ay, hijo de madre, espérenme. Entonces, si yo tengo n personas, yo puedo decir que el total de la fila n menos uno, bueno, que sería igual que decir n menos uno, pues yo lo voy a tener acá. Y entonces, ¿qué pasa cuando llego a la última persona, muchachos? ¿Qué podría decir cuando llegue a la última persona? Sí, básicamente acá sí hago la operación, que sería total de la fila menos total de la fila menos 2. Acá me daría básicamente, me daría uno acá. Entonces miren que cuando yo tengo la última persona, básicamente cuando tengo las últimas dos personas, yo acá todavía tengo el total de la fila menos total de la fila menos 2. Y cuando llegue a la última persona, entonces, ¿qué resultado tengo yo, muchachos? Ya cuando llegué a la última persona, ¿tengo que hacer alguna operación sobre total de la fila? No, yo ya sé que el último resultado que yo aquí tengo es uno. ¿Listo? Y si ustedes se dan cuenta, al yo tener un uno acá al final, o sea, al llegar a la última persona, ¿qué pasa? Si se dan cuenta que cada una de estas quedó como una operación inconclusa, ¿por qué? Porque yo no tenía el valor de total de la fila. ¿Si se dan cuenta? Pero al momento que yo llego y llego a la primera persona, que yo digo, ah, no, acá ya llegué a la primera persona porque solo queda una, entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezo a tener el valor de total de la fila y puedo empezar a resolver las ecuaciones una tras otra. Entonces, si se dan cuenta, lo que yo empiezo a hacer es, primero, empiezo a generar operaciones hacia adentro.
Y cuando llego al resultado más básico, que vamos a llamar caso base, en ese momento igualmente también las tengo que resolver una a una, ¿no? Tampoco puedo resolver todas de patazo porque una depende de la otra. Entonces ya tengo esta, teniendo esta ya tengo esta, teniendo esta ya tengo esta, teniendo esta ya tengo esta. Y y teniendo esta ya tengo el total del valor de la fila. Entonces miren que resolví el mismo problema, solo que lo resolví en problemas pequeñitos. ¿Listo? Y esto es lo que se llama recursividad, que ya lo vamos a ver de una mejor manera. Entonces, esos hagan de cuenta que ustedes están en una fila y quieren saber cuántas personas hay en la fila. ¿Listo? Entonces, la primera opción es que ustedes tengan un dron, prun, y entonces ese dron llega y les toma una foto y lo suma, pero supongamos que no tienen el dron ustedes y la fila es muy larga. ¿Cuál sería la mejor forma de resolverlo? Ustedes tienen que decirle a la primera persona de la fila, decirle, usted va a ser igual a uno más que el anterior. ¿Listo? Entonces, miren que estás en la fila, están acá parados. Y la fórmula que yo voy a aplicar, como no tengo manera de saberlos todos cuáles son, entonces yo le digo simplemente, mire, usted va a ser uno más que el anterior. ¿Listo? Y entonces ¿y qué le digo? Dígale lo mismo al que está detrás suyo. ¿Listo? Entonces el anterior, ¿qué va a decir? Yo me volteo al de atrás y le digo, ¿qué le digo? Usted es uno más que el anterior. ¿Él sabe cuánto es el anterior en este punto? No. Entonces este le va a decir al de atrás, usted es uno más que el anterior. ¿Sí ven? Se va repitiendo lo mismo hacia atrás. Usted es uno más que el anterior, usted es uno más que el anterior. Y seguimos así. ¿Hasta cuándo? Entonces pongámonos el caso que ya estamos en la segunda persona. Esta persona le decimos, usted es uno más que el anterior. Él todavía no sabe cuántos anteriores son. Entonces, ¿cuál es la persona que tiene el caso base o la que va a resolver el problema? La que está de primeras. ¿Listo? Cuando llega él, él voltea y mira y ¿qué dice? ¿A quién le va a decir algo? A nadie, porque no hay nadie. Entonces, ¿cuántos anteriores hay atrás de él? ¿Él sabe cuántos anteriores hay? Miren que en ese momento cuando le toca a la primera persona de la fila, él es el único que sabe cuántos anteriores le tocan, claro. ¿Cuántos anteriores tiene él? Cero. Él voltea y mira y dice, ay, no hay nadie. Entonces, ¿cuál fue la norma que le dieron a esta persona? Usted es uno más que el anterior. Entonces, ¿él qué número va a tener? Uno. Es la primera persona que sabe exactamente el valor. Y entonces, ya ahora sí le puede decir a este. Y como este sabe que es uno más que el anterior y él le dice que es uno, entonces ¿el qué valor tiene? Dos. Y él le transmite ese valor a él. Tres, cuatro, cinco, hasta que tengo el valor completo de la fila. Pero si se dan cuenta que sigo ese proceso de escalera, de voy hacia atrás hasta que haya algo que me hace parar y después me devuelvo resolviendo. ¿Listo? De eso se trata la recursividad. Si se lo lograron imaginar lo que acabo de decirles, que es como contar una fila sin necesidad de contarlos todos a la vez, y lo entendieron, ya están entendiendo recursividad, muchachos. ¿Listo? ¿Alguien no entendió el ejemplo que acabé de dar? Con confianza que alce la mano y diga, mire, no entendí tal cosa.
Cuando ustedes, aprovechenme, porque cuando ustedes les expliquen recursividad, si en algún punto se las llegan a explicar, que incluso a veces se les explican en matemáticas, les explican con el factorial, les explican con ejemplos claros, serie de Fibonacci, matemáticas. Nadie se lo explica con plastilinita, con muñequitos. ¿Listo? Entonces, dice Jerónimo, ¿qué tiene en comparación con otros métodos? Entonces, si lo hacemos en términos computación, ahí tenemos como dos puntos de vista, en términos prácticos y en términos computacionales. En términos prácticos, por ejemplo, lo que le te digo, si tú estás metido en una fila, estás metido en una fila y es una fila muy larga y quieres saber cuántas personas hay y no te puedes salir porque porque te quitarían el puesto. En ese caso, hacer un método como esto podría funcionar para saber cuántas personas hay más o menos en la fila. ¿Listo? O sea, es una forma de resolver el problema de manera alternativa. ¿Listo? Básicamente, ya en términos computacionales, esto funciona de manera equivalente a un ciclo. Si se dan cuenta que también yo como que lo que voy haciendo es repitiendo y haciendo una operación. ¿Se acuerdan cómo hicimos la operación del factorial o de suma de los elementos? Que básicamente era sumar y sumar el siguiente y sumar el siguiente y sumar el siguiente y sumar el siguiente. Entonces, este funciona muy similar a los ciclos y ya ahorita vamos a ver una tabla de condiciones en las cuales vemos cuándo se usa la recursividad y cuándo se pueden usar los ciclos. De manera general, ustedes pueden pasar su vida sin resolver problemas con recursividad. ¿Listo? Esta especialmente es útil, la recursividad es muy útil para ahorrar procesos de computación, porque ustedes lo que están haciendo es cambiando, cambiando velocidad de procesamiento, ¿cierto? Porque es diferente que ustedes tengan que procesar todo a la vez a que lo hagan por pedacitos. Están ganando velocidad de procesamiento por velocidad de almacenamiento, por capacidad de almacenamiento que en general es mucho más económica. ¿Listo? Entonces, es para que, exacto, en optimización y muy seguramente los ingenieros de sistemas cuando vean algoritmos van a necesitar entender las funciones recursivas. ¿Listo? También hay problemas que matemáticamente son recursivos, como lo que les decía ahorita de los factoriales. Entonces la mejor forma de resolverlo es pues con una función de manera recursiva, ¿listo? Pero pueden pasar su vida sin programar algo. En la vida real no he programado nada con una función recursiva. Porque pues yo me dedico al área mainstream de la ingeniería, ¿listo? Pero sé cómo funciona una función recursiva. Y eso es importante porque el concepto es claro, ¿listo? Y se necesita tener de manera clara. Entonces, ya vemos que funciona como una alternativa a los ciclos y, por ejemplo, ¿qué otros problemas se podrían resolver con recursividad? El problema más común es el del factorial. Entonces, si yo tengo el factorial de 5, ¿ustedes se acuerdan a qué es igual el factorial de 5? Entonces, acá muy sencillito. A uno, 2, 3, 1. Bueno, puedo empezar de para atrás. 5 por 4 por 3 por 2 por uno. ¿Listo? Pero entonces de otra manera yo podría decir que el factorial de 4 es igual a ¿qué? El factorial de 5 es igual a ¿qué? Yo lo que podría decir es que el factorial de 5 es igual a 5 por el factorial de 4, ¿cierto? Porque si lo ven que el factorial de 4 es como una parte de eso. Y yo puedo decir que el factorial de 4 es igual a ¿qué? A 4 por el factorial de 3. Y si me voy más para atrás todavía, entonces puedo decir que el factorial de 3 es igual a 3 por el factorial de 2. Y entonces me voy más para atrás. Y entonces miren que se me empieza a volver como un ciclo hacia atrás. Y eso es básicamente lo que es la recursividad. Factorial de 2 es igual a 2 por el factorial de 1.
y cuando llego al factorial de uno, entonces es igual a uno. Por definición, yo puedo decir que el factorial de uno es igual a uno. Si yo ya tengo este resultado, entonces ya puedo decir, ya le puedo agregar esta parte y puedo decir que esto es igual a 2 por uno, ¿cierto? Que es igual a 2. Tengo un resultado de la operación. Ya tengo el factorial de 2. Y una vez tengo este, venga, ahí los voy colocando acá. Y una vez tengo este, entonces ahora ¿qué digo? Que este es igual a 3 por el factorial de 2, que ya tengo el resultado. 3 por 2, 6. Y cuando ya tengo este resultado, ya tengo el factorial de 3. Entonces sería 4 por 6, que sería igual a 24. Y ya teniendo el factorial de 4, entonces digo que es igual a 5 por 24, que eso me daría 120. ¿Listo? Y miren que ya tengo mi respuesta que era el factorial de 5, pero entonces solamente lo que hice fue subdividiéndola en diferentes problemas. Entonces primero hice la definición recursiva. Entonces con lo que hemos visto acá, vemos que las funciones recursivas tienen dos partes. ¿Sí se dan cuenta? La definición recursiva que aplica para todo, ¿sí ven? Y el caso base. ¿Qué sería, qué definirían ustedes como el caso base, muchachos? ¿Qué sería para ustedes el caso base con lo que estamos viendo acá? En este caso sería el factorial uno, pero si queremos dar una definición, algo como lo que está dando Lili. Lili nos dice que el caso base es el punto más pequeño de la recursividad. Me gusta la manera de verlo. ¿De qué otra manera se podría ver? El punto de retorno, me gusta. Es el punto de retorno, me gusta. Si quieren, pensémoslo de otra manera. ¿Qué pasaría si yo no tuviera caso base, muchachos? ¿Qué pasaría si yo no tuviera caso base? Exacto, ¿no se les parece mucho a cuando hicieron, alcen la mano los que ya hicieron un while infinito, que la condición nunca se cumplió y se quedó ahí en el bucle infinito? Espéreme que Yauri me está pidiendo acá una asistencia. Acá, Advanced Sharing Option, All Participant. Exacto. Cuando se les rompió el while a ustedes es porque la condición no se cumplía, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo un caso base, si no tengo un caso donde va a parar la recursividad, esto se va a quedar pues siendo recursivo, ¿cierto? Si yo le digo que simplemente es el factorial de n es igual a n por el factorial de n menos uno, pues esto va a llegar a uno, va a seguir con cero, menos uno, menos 2 y así hasta el infinito y mi programa se va a reventar. ¿Listo? Entonces, ese es la importancia de los dos componentes que tenemos ahí. Lili, cuéntamelo.
Bueno, creo que el hijo que venía y ya volvía, creo que se fue y nos dejó la mano levantada. Listo. Juan Sebastián, cuéntamelo. ¿Soy yo, muchachos, o no los estoy escuchando? Juan Sebastián, bueno. Andrés Santiago. Profe, te creo. Ah, me levantaron la mano por el de ahorita que dijimos Sí, sí, del eso. ciclo while. Excelente. Tomás, ¿también? ¿Lo mismo? Listo, súper. Entonces, miren, muchachos, que básicamente tengo dos componentes fundamentales en mi recursividad, que lo vimos aquí y lo vimos acá. Al primero, ¿cómo le podríamos llamar? A esta parte que va avanzando aquí de un lado hacia otro, que avanza, que avanza, que avanza, o a esta de acá que va avanzando hacia abajo. Esa es la definición recursiva o también se le puede decir directamente la función recursiva, o sea, lo que se repite. ¿Listo? Lo que se repite. Eso es la definición recursiva o la función recursiva. ¿Listo? Y ese es el primer componente que yo tengo ahí. O sea, cuando yo defino algo, no todo se puede definir con recursividad. Son los problemas, pues, básicamente la característica es que se pueden separar en problemas iguales. Si se dan cuenta, si yo acá tuviera algo como factorial de 4 por otro número que fuera aleatorio, que no se pudiera determinar de manera sencilla, pues no me sirve la definición recursiva. Y esta parte, como les dije, se lo he repetido varias veces, eso se llama caso base, ¿listo? Que es el caso que detiene la recursividad, ¿listo? Entonces, así como en la fila, entonces si lo vemos en la fila, ¿cuál es la definición recursiva para contar las personas de la fila de manera individual? ¿Cuál sería? Con el ejemplo de la fila como lo hicimos ahorita, ¿cuál sería? Exacto. Usted tiene el número asignado anterior más uno. Usted es uno más que el anterior. Exactamente. Esa es la definición recursiva. ¿Y cuál es el caso base? El caso base es uno, podría decirse, pero miren que yo tendría que hacer una definición para el del final de la fila. Si se dan cuenta, miren acá. Pillen esto de manera elegante. Entonces, la definición recursiva es usted es igual al anterior más uno. Pero yo acá además le debí dar otra instrucción. Si las personas no están jugando al mismo juego que yo, pues ellos no van a tener ni idea. Entonces yo tendría que decirle las dos cosas. Tendría que decirle, usted es igual al anterior más uno. ¿Y qué más debería decirle? ¿Cuál es ese caso particular que hace que todo se solucione? Si detrás suyo no hay nadie, entonces usted es ¿qué? Es uno. ¿Sí se dan cuenta? Pero miren que yo le tengo que dar la condición. Si detrás suyo no hay nadie, ¿cierto? ¿Sí se dan cuenta? Y básicamente, pues ese es el caso base que yo tengo acá. ¿Listo? Pero miren que las dos cosas van junticas. ¿Listo? Va la definición recursiva y la condición que me permite parar y que funciona para todos. Yo esto se lo debería decir a todos. Yo a todos le debería, si yo soy el primero de la fila, me debería voltear y decirle, mire, usted es igual al anterior más uno. Si no, si detrás suyo no hay nadie, entonces usted es uno. Y así. Y el de atrás le dice el de atrás y el de atrás al de atrás hasta que llegue al primero, al que está de últimas en la fila en este caso, o de primeras, como se vea. Y él mira hacia atrás y no ve nadie. Entonces, ¿él qué dice? ¿Cuál es mi número? Mire que yo le vi la definición. Uno, usted es uno. Y entonces, ¿el qué le dice al de adelante? Yo soy uno. Entonces él dice, ah, yo soy uno más. Entonces soy dos.
3, 4, 5 y así tengo el conteo de todos los que están ahí. Muy similar a lo que tengo acá. Entonces, si yo quisiera hacer de manera charladita la definición recursiva del factorial, ¿qué podría decir? Su factorial es igual a qué? Es igual a usted exactamente por el factorial del anterior. ¿Listo? Eso es lo que yo le diría. Su factorial es igual a usted por el factorial del anterior. Y así voy avanzando. ¿Y cuál sería el caso base que tengo acá? ¿Cuál sería el caso base en este caso? Si usted es qué, si usted es uno, su factorial es uno. ¿Listo? Ahí ya está, muchachos. Entonces, miren, yo arranco y le digo factorial de 5. Entonces es igual a 5 que es usted por el factorial del anterior. Y para resolver este factorial, entonces digo 4 por el factorial del anterior. Y este 3 por el factorial del anterior, 2 por el factorial del anterior, hasta que llego acá. Y digo, usted es factorial de uno. ¿Sí ven? Entonces usted es uno. Entonces ya este factorial, como ya tiene un valor, le puede decir al anterior, mire, yo soy uno. Y entonces él ya puede resolver la operación, resuelve la operación, resuelve la operación, resuelve la operación. ¿Listo? Entonces, si ustedes lo quieren ver de una manera gráfica, el enfoque tradicional sería tratar de hacer la operación así directamente, toda de una sola vez, ¿cierto? Pero hecho para nosotros, para números muy grandes. Ustedes, si yo les digo a ustedes, hagan la operación ustedes en la mente del factorial, ¿qué es lo que ustedes harían? ¿Ustedes tratarían de hacer la operación completa o la dividirían por partes? ¿Qué dicen ustedes? Carlos Alberto, ¿completa? ¿Usted hace la operación? O sea, si yo le digo a usted, calcúleme este factorial. Usted tiene la capacidad, aun cuando ya leí el factorial de 5, usted diría de una vez en su mente 7 por 6 por 120 y puede hacer la operación directamente, o lo que usted diría es como 120 por 6 y ese resultado por 7. ¿Cómo haría la operación usted? No sé, o sea, yo no lo digo criticando solo porque de pronto hay otras formas de pensamiento, pero yo particularmente soy una persona que siempre divide las operaciones para hacer, ¿sí? Si tengo una suma muy grande, sumo dos pedacitos, ¿sí? Es muy raro que lo haga todo en simultáneo. Eso, Carlos, por partes, exactamente. ¿Listo? Entonces miren que incluso nuestra mente está dividida para centrarse en un problema. ¿Sí? Y especialmente nosotros los hombres, muchachos. ¿Listo? Nosotros somos monotarea. Para nosotros es mucho mejor hacer esto que tratar de hacer todo esto en paralelo. ¿Listo? Entonces, ahí ya vimos la utilidad de la recursión, ya sabemos las partes de la recursividad, que es la definición de la función recursiva y el caso base. Entonces, vamos a ver con un ciclo, cómo se haría la recursividad, el factorial. ¿Listo? Entonces, empecemos. Lo primero que yo tengo que tener en cuenta es que en C++ yo voy a hacer una definición de función. Entonces, ¿qué es lo primero que coloco cuando voy a escribir una función, muchachos? Lili me dice void, bueno, pero en este caso, ¿cuál sería el tipo de datos? Si mi resultado va a ser el factorial, ¿qué tipo de datos sería? Int. Voy a tener la función int factorial. ¿Y qué recibe esa función factorial?
un int n, ¿sí o no? Es un entero n. Listo. Entonces, si yo quiero resolver el problema con ciclos, que igualmente también voy a hacerlo por pedacitos, entonces yo declararía aquí un int resultado. ¿Y qué creen? ¿Lo haríamos con un ciclo for o con un ciclo while, muchachos? ¿Con qué lo harían ustedes? ¿Por qué lo haríamos con un ciclo for? Exacto, porque sabemos cuándo va a parar, básicamente. Entonces le decimos for esto ya se lo saben de memoria, con todas esas matrices que hicieron, esto es carpintería. For int igual a cero y menor que n y más. Acá sería bueno hacerlo así o sería mejor arrancar desde uno. ¿Qué dicen ustedes? O desde cero. Mejor arrancar desde uno porque yo sé que voy a hacer una multiplicación. Entonces, si multiplico por cero, ahí voy a tener un problema. Entonces, iría desde uno hasta n menos uno, que le doy menor o igual a n. ¿Listo? Esas son cositas que ya debemos tener ahí claras directamente de lo que hemos venido haciendo. Listo. Y para hacer esta operación, entonces, bueno, acá yo digo que el resultado es igual a uno. Y yo le digo aquí que básicamente el resultado es igual a ¿qué? Resultado es igual a resultado por i, ¿cierto? Básicamente, a medida que voy entrando, voy a ir multiplicando por el mismo valor. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, mire que acá lo tengo y por acá en nuestra función main, para llamar esta operación, pues básicamente lo que haría yo es algo así similar a un cout factorial de, no sé, 6. ¿Listo? Entonces este va a entrar, va a convertir en 6, empieza a evaluar y empieza a multiplicar. ¿Listo? Clarísimo el ejemplo del factorial, cómo se resuelve con ciclos, o alguien está perdido ahí. Muchachos, lo siento hoy, o no me están entendiendo nada o me están entendiendo todo y llegaron brillantes, que espero que sea la segunda. Para la versión Para la versión recursiva, ni siquiera voy a declarar una variable resultado. ¿Listo? Solamente necesito la estructura que tengo acá. In factorial y recibo un valor n. ¿Listo? Que tenemos ahí. Entonces, lo primero que yo voy a colocar es el caso base. ¿Cuál sería el caso base, muchachos? ¿If qué? ¿Cuál es el caso del factorial más básico que tengo acá? ¿If qué? If n es igual a uno, que es el caso más básico, entonces en este caso, ¿qué voy a tener? ¿Return qué? Return uno, ¿cierto? Ese es mi caso básico que yo tengo directamente ahí. ¿Listo? Y en otro caso, cuando no sea uno, y bueno, sea positivo, esa validación ya la debía haber hecho abajo, pero bueno. Entonces, en los otros casos, ¿qué voy a retornar?
Acuérdense en la definición que hicimos nosotros. Su factorial es igual a usted por el factorial del anterior. ¿Cómo escribiría eso en términos de código, muchachos? N, que es usted, ¿por qué? Por n-1, no, porque si no estaría solamente multiplicando el número por el anterior. Por factorial, o sea, la misma función, pero con n-1. ¿Sí se dan cuenta? Y ahí está su recursividad, ahí está su fucking recursividad. ¿Listo? Miren que en el return yo llamo a la misma función. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le dé cout factorial 6, esta operación que va a hacer, entra acá y empieza a hacer el cálculo en el ciclo. Pum, 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 y me da el resultado. Esta lo que hace es como crearme un árbol, este arbolito que vimos acá. Entonces crea la función y lo que dice es, yo soy igual a yo mismo por el valor del anterior, pero para el valor del anterior tengo que volver a llamar la función, pero ya no con n, sino con n-1. Para este entonces n-2, n-3, n-4, hasta que llega a ¿qué? A 1, cuando n es igual a 1, paro y entonces ya cuando tiene todo esto, empieza a resolver las operaciones de nuevo hacia adelante para obtener el resultado. ¿Listo? Es como una forma de dividir el problema y vencerás. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra versión. Esta es nuestra versión de Temu. Listo, esta es nuestra versión de Temu y esta es nuestra versión de Tralalero, Tralala, ¿sí o no? Bien elegante, bien bacana, bien poderosa, para chicanear. ¿Listo? Muchachos, cualquier persona les puede hacer un ciclo para resolver un problema. Vayan cuánto les puede plantear una función recursiva. ¡Pin! ¿Sí o no ahí? De una. Por acá decían una pregunta interesante. Dice William, mientras no se cierre el ciclo, se va cargando en memoria hasta desbordar. Eso es si no coloco bien los límites del ciclo, William. Y pues eso pasa con este ciclo o con cualquier otro ciclo que se utilice directamente ahí. Y por acá Jerónimo dice, pero eso porque optimizaría, no haría que haga más ciclos. Lo que te digo, aquí lo que hago es cambiar. Mira que lo que hago acá de alguna manera es ir como multiplicando, ir aumentando el procesamiento que yo hago esto. Y en cambio, lo que hace esto es dividirme en operaciones más pequeñas. Mira que al final lo que está haciendo él, cuando yo tengo esta operación, él tiene que realizar como todas las operaciones de manera simultánea, ¿sí? Porque las va a ir sumando y las va a ir haciendo de manera reiterativa. Este que tenemos aquí, lo que me permite es hacerlo de una manera muchísimo más em, porque vas dividiendo el problema y vas haciendo problemas más pequeños. Y básicamente la diferencia, la gran diferencia entre los dos, es que miren que yo acá tengo un caso en el que el computador no tiene que pensar. ¿Sí se dan cuenta? Él dice, si n es igual a uno, retorne uno. ¿Sí? Y ya. El computador no tuvo que pensar nada, ¿sí? No tuvo que tener una memoria de todas las operaciones que va realizado, sino se va preocupando de una operación a la vez. Eso sirve para cierto tipo de operaciones de manera efectiva. ¿Listo? Dice Carlos, o sea, más básico, más modular. Es lo que les digo, es una versión de divide y vencerás. O sea, de alguna manera, igual cuando yo hago esta operación con el ciclo, ¿sí? También estoy dividiendo porque estoy multiplicando este por el siguiente, por el siguiente, por el siguiente. ¿Listo? Digamos que ese, pues es importante, digamos que es muy equivalente tanto la versión con ciclos como la versión recursiva. Pero cuando tengo otro tipo de problemas, en ese caso es mucho más eficiente hacerlo de manera recursiva. Exacto. O sea, ustedes tienen esta recursividad se usa mucho cuando ustedes tienen un árbol cuando vean teoría de árboles y teoría de grafos, este es muy útil porque te permite recorrer todo un árbol de manera directa. Les pongo ejemplos de cuando se usa la recursividad de manera efectiva, por ejemplo, y cuándo ustedes la podrían usar. Acordémonos del proyecto que lo leímos ayer, muchachos.
Cuando yo digo, cuando la máquina les apunta a ustedes y le pega, ¿qué tienen que hacer ustedes? En el proyecto que dijimos, que cuando la máquina le dé a su arco, después el siguiente tiro, ¿cómo tiene que ser? En alguna de las casillas. Adyacente, Adyacentes. ¿sí o no? Entonces, tenemos aquí varios escenarios. Entonces, miren, supongamos que la máquina le dio y le pegó ahí. Entonces, ustedes tienen que elegir a qué lado le van a seguir dando. ¿Listo? Entonces, veamos el caso más básico. Y es que ustedes escojan, por ejemplo, a la derecha y resulta que también le dio. Entonces, ¿ahora qué tienen que hacer? Entonces, ustedes pueden decir, le puede dar al adyacente de este o le puede dar al adyacente de este, ¿cierto? Supongamos que es el de cuatro partes, le dieron. Chan. Y supongamos que la otra parte del barco se encuentra acá, miren, a este lado de primeras. O sea, le dieron a la tercera casilla. Este es un escenario muy posible. Entonces, ya cuando llegan acá, pues ustedes muy seguramente le van a dar al otro lado, pero acá les va a decir que pues no hay nada, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué tienen que hacer? ¿Qué harían ustedes? ¿Le empezarían a dar al adyacente de este acá o empezarían a devolverse? ¿Qué harían ustedes? Yo lo que haría es, ya tengo este, pues entonces ahora le apunto abajo, le apunto arriba, le apunto abajo, no encontré nada, entonces me voy al anterior, ya tengo acá, entonces me queda este adyacente, me devuelvo acá y ahora tengo este adyacente y este adyacente. Y me queda un adyacente, que es este de acá. Entonces, muy seguramente ahí sí le voy a apuntar a este adyacente que tengo acá y le voy a atinar, ¿sí? Aún más, por la regla que yo mismo tengo, te lo voy a poner así grande para que se vea más grandecito. Es más, por la misma regla que yo tengo, yo tendría que comprobar los adyacentes de este. Y solo hasta en este momento que veo que todos los adyacentes ya fueron capturados, es que yo puedo dejar de disparar. ¿Sí se dan cuenta? Si ven que puede ser este un problema recursivo, porque yo arranco de uno y si le atino, tengo que resolver los del otro, y si atino, tengo que resolver los del otro y después me devuelvo. Si ven, estos son tipos de problemas en los, no les estoy diciendo que lo hagan con recursividad, pero es el tipo de problemas en los cuales podría funcionar un tema recursivo, al menos como ejercicio mental. ¿Si se dan cuenta? Esto pasa muchísimo, ¿listo? Entonces, si yo tengo algo que depende de otra cosa, que depende de otra cosa, que depende de otra cosa, eso es muy posiblemente que se use de manera recursiva. Claro, lo pueden usar en el proyecto final. Uy, si lo logran hacer recursivo, genial. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un caso especial de la recursividad y es que incluso yo puedo tener recursividad en dos variables. ¿Listo? ¿Alguno conoce la serie de Fibonacci? Es esa que parece como un cuadrado dentro de otro cuadrado, dentro de otro cuadrado y así. Sí, gráficamente nos lo muestran así, que es básicamente lo que dice es que el siguiente es la suma de los dos anteriores. Entonces, miren, tengo uno, este 2 es igual a la suma de los dos anteriores, o sea, uno más uno 2. Este 2 es igual a, este de acá es igual a la suma de los dos anteriores, que sería 2 más uno 3. Este es igual a la suma de los dos anteriores, 3 2 y así, 8 sí, y así. Voy haciendo, es la suma
de los dos anteriores. ¿Listo? Entonces, si lo vemos como un problema recursivo, cómo lo estaríamos viendo? Entonces, no pasa nada, vamos a hacer nuestro cuadrito acá, que este nos ayuda mucho a ilustrar. Entonces, supongamos que vamos a ver el Fibonacci. El Fibonacci, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, recuerden que una cosa es la posición y otra cosa es el valor que me da, ¿no? La serie. Entonces, miren que yo acá puedo tener, no sé, esto que voy a poner en verdecito es la posición, ¿listo? Entonces, miren, esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3. O sea, yo puedo decir que el Fibonacci de 3 es igual a la suma de los dos anteriores. Este Fibonacci de 4, Fibonacci 5. Entonces, ¿yo acá qué diría? Por ejemplo, voy a tener el Fibonacci de 6. ¿Cuál sería la fórmula recursiva de esto que yo tengo acá con lo que les acabo de decir? El Fibonacci de 6 sería igual ¿a qué? Acuérdense que para calcular este Fibonacci yo cojo los dos anteriores. Sería igual a Fibonacci de 5 más, ¿se dan cuenta? Fibonacci de 4 más Fibonacci de 5. Pero yo sé cuál es el Fibonacci de 4 y el Fibonacci de 5. Aún no. Entonces yo digo que el Fibonacci de 5 es igual ¿a qué? Al Fibonacci de 3 más el Fibonacci de, ¿qué? No, al Fibonacci de 4 más el Fibonacci de 3. Aquí ya entendemos cómo va la vaina, ¿cierto? Ya sabemos más o menos cuál es el flujo. Entonces acá ya decimos Fibonacci de 4 es igual al Fibonacci de 3 más el Fibonacci de 2. Y miren que yo aquí en realidad los que tengo como definición básica, algunos dicen que el Fibonacci de 0 es 1. Bueno, en fin, eso, venga a ver y miramos la definición en Wikipedia. Sucesión de Fibonacci. A ver. Vean, matemáticamente la sucesión de Fibonacci es esta. ¿Qué quiere decir eso? Que los casos básicos que yo tengo son Fibonacci de 1 y Fibonacci de 0. ¿Listo? Entonces acá tengo Fibonacci de 3, Fibonacci de 2, que es igual a Fibonacci de 1 y Fibonacci de 0, que es el más chiquito que tengo. Y entonces, miren que en este caso no tengo un solo caso base. ¿Cuántos casos base tengo?
Y Juan David se está mandando los videos. En mi época eran Loquendo, ¿no? Los videos, ahora son de inteligencia artificial. Fibonacci de uno, ¿a qué sería igual? ¿Qué es iSlope, Jerónimo y Lili? Es como los videos de esos que se hacen por inteligencia artificial. Es como una forma de decirle basura. Ok, ok. O sea, sí, esos videos autogenerados, paila. Sí, sí, sí. Listo. Entonces miren que los casos bases aquí sería básicamente Fibonacci de cero es igual a cero y Fibonacci de uno es igual a uno. Si se dan cuenta, en este caso voy a tener dos casos base. ¿Sí lo ven? Para poder hacer efectivamente mi operación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando yo lo coloque en mi código, como lo vamos a hacer en un momento, como yo tengo que tener dos anteriores, si yo no coloco las dos definiciones y le coloco solo Fibonacci de uno, cuando voy a hacer Fibonacci de cero, ¿qué va a pasar con mi programa? Se va a reventar. Si ven que en este caso yo necesito los dos para poder hacer al menos la primera operación. Entonces miren que este es un programa muy recursivo. ¿Listo? Entonces, dice Camilo, yo estoy intentando automatizar cuentas falsas de influencería y sacarle provecho. Uy, yo también tengo una idea por ahí, por ese lado, también generando contenido. De hecho, tengo una reunión a finales de este mes para hablar del tema. Listo. Entonces, ¿cuál sería entonces? Ya sabemos que es tipo int. Esto ya no voy a entrar acá y le vamos a llamar Fibo porque me da pereza escribir Fibonacci completo y recibimos un número n. Entonces, ¿qué dijimos? Que cuando lo vamos a programar, ¿qué es lo primero que coloco? El caso base, ¿cierto? Que lo coloco con un if. Entonces digo if. ¿Y cuál sería el caso base? If n es igual a uno, entonces ¿qué va a retornar? Uno. Pero tengo otro caso base, o sea, tengo un else if. Else if, si n es igual a cero, en este caso, ¿qué retornaría? Cero. Perfecto. Y ya, si no es ninguno de los casos base, entonces, ¿qué iría en este else final? ¿Cuál sería la función recursiva que yo tengo? Return fibo de qué? De n-1. Acuérdense de la definición. Mire, Fibonacci de 6 es igual a Fibonacci de 5 más Fibonacci de 4. Entonces, la definición es fibo de n-1 más ¿qué? Fibo de N n. menos dos. ¿Listo? Muchachos, ahí cuando me colocan n-1, n-2, recuerden que eso cuando colocan el n es un número. Es como si ya estuvieran dando una salida. Pero la idea de la recursividad es que yo utilizo la misma función que tengo ahí. ¿Listo? Y esa sería la función. Muchachos, de cara a los usuarios, ¿cambia si la versión es con ciclos o es recursiva? ¿No? Para el usuario es transparente. Esto es más para el tema de procesamiento, ¿sí? El usuario al final lo que va a ver es que él va a ingresar un número y le van a calcular el número de Fibonacci. ¿Listo? Pero nosotros sabemos en el fondo cómo está construido. Nosotros estamos de
por encima del bien y del mal, muchachos. Ya con esto ustedes están tomando. ¿Cuál es la pastillita para salir de la Matrix? ¿La roja o la azul? La roja, ¿no? Por eso nacieron los Red Sí, Pillars. pero Sí, sí, sí. Sí, por eso están los Red Pillars que vienen de esa analogía. Entonces ya ustedes están tomando la pastillita roja de la programación, muchachos. Y espero que jamás tengan que tomar la pastillita azul. Uy, no, ese chiste pega muy bien entre mis amigos treintañeros. Ustedes todavía no, pero a nosotros sí nos pega todavía. Cuando hablamos de la pastillita azul, ya se empieza a hacer chistes al respecto en el grupo. Ya estoy viejo, muchachos, ya los años no llegan solos. Sí, por eso no hay que fumar, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y si fuma además mentolado, mal, mal, para las locas. Mentolado fuman las locas. Dice solo weed, Camilo, y ya tiene tres manitas arriba. Entonces ahí están los marihuaneros y los de las pepas, ¿dónde están? Que no. Eso hay dos grupos, los sintéticos, que son los que se meten pepas en los rapes, y los que les gusta, sí, eso, sí. Los que ya cuando están muy llevados echan tus y popper y esas vainas, y los que fuman hierba, que son solo relajados. Ese Camilo, Camilo Armando no participa en nada de la clase, pero hablamos de drogas y ahí está de primeras. Eso sí, conoce los sitios, conoce los efectos. No, ahí sí, diría mi mamá, claro, para eso sí, pero para lo que uno lo necesita, ahí sí no. Ahora solo falta Camilo que me diga que usted viene de colegio distrital. Minuto de Dios, ¿ese es público? A ver, voy a buscar Colegio Minuto de Dios. Colegio Minuto de Dios. Bueno, la buena noticia es que el Colegio Minuto de Dios creo que es particular. La mala noticia es que no me diga que es el de Soacha, Camilo. Ah, bueno, ¿de cuál salió Camilo? El de la 80. Bueno, listo. O sea, sí es ñero, pero no tanto. O sea, bien. O sea, pueden pegar porrito con calma con Camilo. O sea, no los va a apuñalar. Les va a enseñar a pegarlo, pero no los va a apuñalar. Quizás hasta se la venda, ¿no? Hasta se la venda, quizás, solo digo. Bueno, muchachos, y yo hice como una diapositiva de resumen, pues previendo como esa duda que de pronto ustedes iban a tener de cuándo utilizar uno o lo otro. Lo que les digo, pueden vivir su vida sin necesidad de hacer recursiones, pero es importante que tengan el concepto totalmente claro. ¿Listo? Entonces,
¿Cuándo usar recursión y cuándo usar iteración, muchachos? Entonces, mire que acá están todos los aspectos. Dice, la memoria. Los ciclos, según esto, utiliza menos memoria, dado que pues voy operando como sobre la misma variable si lo hago de manera iterativa. Con la recursión uso más memoria porque tengo la pila de llamadas, lo que yo les decía, tengo el almacenamiento de las funciones. La velocidad, el ciclo es generalmente un poquito más rápido, ¿listo? La legibilidad, la iteración, pues se debe entender muy bien la fórmula y la sobrescripción y la iniciación de la variable. En la recursión es mejor para los problemas de divide y conquistar, sobre todo lo que tenga que ver con problemas de grafos, de árboles, de recorridos de cosas, funciona muchísimo mejor la recursión. De hecho, nuestros algoritmos de ubicación de mejores rutas, la que usa Waze, como base, usa un algoritmo matemático que está basado en recursión, muchachos. ¿Listo? El riesgo en la iteración es porque tengamos un ciclo infinito que se elimina si lo hago con un ciclo for de manera efectiva. De la recursión, algo que llamamos un stack overflow, que es una sobrecarga de pila. Quiere decir esto que que haga tantos llamados que ocupe la memoria y no pueda resolver el problema. ¿Listo? Básicamente, ¿cómo lo puedo identificar yo? Cuando el problema sea lineal y secuencial, se necesita eficiencia, se van a recorrer a arreglos simples y pues se van a tener contadores o acumuladores, se usa la iteración que es para la mayoría de problemas que nosotros tenemos. Y el algoritmo de recursión se usa cuando el problema se subdivide en problemas iguales. Tengo estructuras de árbol o jerárquicas, lo que les digo, en el caso, por ejemplo, de astucia naval, que yo necesito recorrer los adyacentes de todos los puntos a los que pude haberle dado. En ese caso, me ayuda mucho la recursividad porque yo voy y básicamente, ¿cuál es el caso base? Usted tiene adyacentes, si usted no tiene adyacentes, entonces devuélvase, ¿sí o no? Y así sucesivamente. Bueno, batalla naval o astucia naval, es que yo lo conocía como astucia naval. La definición matemática recursiva o el código iterativo sería muy complejo, ¿listo? Lo que les digo, a menos que ustedes trabajen en áreas muy específicas de algoritmos, que participen en competencias de programación, es donde se utiliza la recursividad. De resto, en general, todo se puede hacer con iteración, pero es necesario que conozcan el concepto. ¿Listo, muchachos? Voy a dejar la grabación hasta acá. Me están solicitando en la sala, entonces les voy a pedir un minutico mientras voy a resolver las dudas a ver qué pasó y vuelvo y ya